La fosa de las Marianas en el Océano Pacífico Occidental es el lugar más profundo de nuestro planeta. Si arrojas una piedra al agua, navegará 11.000 metros antes de tocar el fondo. Pero a diferencia de tu cuerpo, la roca no experimentará ninguna consecuencia desagradable. Después de todo, no se ve afectada por toda esa inmensa presión que se acumula cuanto más profundo vas. Pero entonces, ¿qué pasaría con tu cuerpo en el fondo de la fosa de las Marianas? Ponte las aletas. Es hora de zambullirte y contén la respiración. Estás a 1,5 metros por debajo de la superficie y todavía es bastante cómodo ahí abajo. Estás acostumbrado. Vas a esa profundidad mientras te sumerges en una piscina o tal vez en la playa, cuando miras peces exóticos nadando cerca del fondo. Pero estás decidido a llegar al punto más profundo de la fosa de las Marianas, el abismo Challenger. Así que sigues adelante. 10 metros. Ahí es donde comienzas a sentir cierta incomodidad. Aquí la presión que se ejerce sobre tu cuerpo se ha duplicado. Te duelen un poco los oídos y los pulmones. Esto se debe a que las personas tienen muchas bolsas de aire en el cuerpo. Bajo presión, estas bolsas se encogen en volumen y puedes sentirlo. Pero no te preocupes. Tus órganos no están hechos de metal, son lo suficientemente flexibles para soportar incluso más presión que esa. Lo que debe preocuparte a esta profundidad es el tiburón blanco. Si quieres cenarte, estás en un problema peor que la presión alta. Por eso es mejor que sigas buceando. Alrededor de 20 metros bajo el agua. Ahí es donde necesitarás una linterna y tanques de aire, ya que te quedarás sin aliento. Los rayos del sol apenas llegan hasta aquí y está bastante oscuro. Por la misma razón, estás enfriándote. ¿Qué tal ponerte un traje térmico, que es lo que suelen llevar los buzos? Está mejor ahora. Pero aunque te sientes más abrigado, te empiezan a doler mucho los oídos y tus pulmones se han reducido casi 3 veces de su tamaño normal. Esto puede ser peligroso para un buceador inexperto. Pero eres lo suficientemente valiente y ahora ya estás a una profundidad de 30 metros. Solo los buceadores profesionales llegan a esa profundidad sin equipo especial. La presión aquí es 3 veces mayor que la que experimentas en la superficie. Algo extraño comienza a pasarle a tu cuerpo. No se parece a nada que hayas sentido antes. Y la razón es tu tanque de aire. El aire comprimido en el interior es principalmente nitrógeno, 78%, y oxígeno, cerca del 21%. Pero en el fondo, el nitrógeno se vuelve un poco tóxico. Puede hacerte hacer cosas extrañas. Es posible que olvides que estás bajo el agua y te quites la máscara de oxígeno. Pero si tomas tanques con más oxígeno en ellos, los mareos y otras sensaciones extrañas pasarán. 60 metros por debajo de la superficie. La presión aquí es 7 veces mayor que en la tierra firme. Ahora incluso el oxígeno se vuelve peligroso para ti. Tienes que respirar un poco de gas con helio en él. Una fuerte caída a una profundidad de 214 metros. Esta marca es el récord mundial de buceo libre. Una vez, Herbert Nietzsche logró llegar a esa profundidad sin ningún equipo especial o tanques de aire. Después de eso, recibió el título de el hombre más profundo de la Tierra. En 2012, trató de romper su propio récord y se sumergió a una profundidad de 253 metros. Pero eso no terminó bien para su salud. Como sea, si te hubieras entrenado para contener la respiración durante tanto tiempo, quizá ahora tendrías muy pocos problemas. A esta profundidad debes comenzar a mirar a tu alrededor nuevamente, porque puede haber mucho tráfico. Los submarinos viajan a esta profundidad y seguramente no querrás chocar con uno de ellos. Unos pocos metros más profundo y has alcanzado los límites del cuerpo humano promedio. Al mismo tiempo, experimentos de laboratorio han demostrado que las personas pueden soportar una presión aún mayor. Fue así. Un buzo entró en una cámara especial del tamaño de una habitación. Los científicos simularon alta presión, comparable con una inmersión profunda dentro de esta cámara. De esta manera, los investigadores descubrieron que una persona entrenada puede soportar una presión similar a la de una profundidad de 500 metros. Pero el buceador no podía simplemente salir de la cámara después de terminar el experimento. A alta presión, el nitrógeno, el helio y otros gases se acumulan en el cuerpo. Y si normalizas la presión de una vez, esos gases se forman en burbujas. Las consecuencias son extremadamente desagradables, por decirlo suavemente. Así que tienes que hacer un ascenso gradual desde esta profundidad. De esta forma, los gases pueden salir de tu cuerpo de manera natural. A veces, una inmersión lleva unos minutos, pero llegar a la superficie se prolonga durante muchas horas. Es por seguridad. Ok, ahora tienes que ponerte un traje especial.
De lo contrario, no podrás sumergirte más profundamente. Puede protegerte a una profundidad de hasta 700 metros. El traje está sellado y la presión en el interior es exactamente la misma que en la superficie. Pero demasiado pronto, la protección del traje ya no es suficiente. Necesitas un nuevo medio para continuar tu descenso, y ese es el submarino Tritón 6600. Ahora que estás sentado dentro de una gran máquina de hierro, te sientes como si estuvieses conduciendo un automóvil, solo que este vehículo vale $5,5 millones. Ciertamente no quieres romperlo, así que tienes mucho cuidado. Has alcanzado una profundidad de 2010 metros, ni se te ocurra salir del submarino. La presión aquí es 200 veces mayor que en la superficie. Tu cuerpo simplemente no sobrevivirá a esta experiencia. Todavía quedan casi 9.150 metros hasta el fondo de la fosa de las Marianas. Si te teletransportaras allí mismo, una enorme columna de agua de casi 11 kilómetros de altura te presionaría con toda su fuerza. Tu recorrido turístico terminaría antes de comenzar. Incluso los submarinos presurizados no pueden soportar este tipo de fuerza. Las grandes máquinas de metal simplemente explotan como globos de aire. Por el momento, la gente solo explora el fondo de la fosa de las Marianas con la ayuda de robots y drones. Una de esas máquinas es Nereus. Este es un vehículo submarino autónomo que fue construido específicamente para el buceo en aguas profundas. Puede soportar presiones 1000 veces mayores que las de la superficie y alcanzar una profundidad de casi 11.000 metros. En mayo de 2009, Nereus llegó al fondo del abismo Challenger, el punto más profundo conocido de nuestro planeta. Gracias a esta máquina y a sus 2 cámaras, la gente pudo ver lo que estaba pasando a esa enorme profundidad. Pero la gente también ha puesto un pie en el abismo Challenger. En 1960, el batiscafo Trieste descendió hasta su fondo. La nave transportaba a 2 tripulantes. Por desgracia, no podían ver bien los alrededores, ya que solo había una pequeña ventana en el batiscafo. Eso ayudó a que la estructura del barco se mantuviera fuerte. Además, para resistir la increíble presión, las paredes de hierro del batiscafo tenían 13 centímetros de espesor. Pero cuando los exploradores llegaron al fondo del océano en el abismo Challenger, uno de los cristales de la ventana se agrietó. Afortunadamente, el barco aún pudo pasar unos 20 minutos en el fondo del océano, y luego subió a la superficie. Pero hay criaturas vivientes que están acostumbradas a condiciones tan increíbles. El pez caracol de las Marianas, por ejemplo, vive a una profundidad de 7.300 metros. Incluso el fondo de la fosa de las Marianas está habitado. Allí viven bacterias y virus. Están acostumbrados a bajas temperaturas y altas presiones, y su alimento es todo tipo de materia orgánica que se hunde hasta el fondo del océano. Las personas también pueden sobrevivir en otras condiciones extremas, por ejemplo, en el espacio. Es un vacío. A diferencia de lo que cree mucha gente, no hace frío. Tampoco es tan denso como el aire o el agua. Es por eso por lo que perderías el calor de tu cuerpo muy lentamente. Pero puedes hacer un experimento. Usualmente el agua hierve a 100 grados Celsius. Supongamos que colocas un vaso de agua en una cámara especial y bajas gradualmente la presión. Cuanto menor sea, menor temperatura necesita el agua para hervir. Eres 70% agua, y dado que el espacio es un vacío casi absoluto, la presión es extremadamente baja, casi 0. Y ahora, piensa en lo que puede pasar con tu sangre líquida. Creo que puedes imaginar las consecuencias, ¿no? Además, tus órganos internos comenzarían a expandirse. Pero eso no es un problema. Tus tejidos son flexibles y puedes soportar tal experiencia. El principal problema sería la falta de oxígeno. Sin aire, pronto perderías el conocimiento, y aún así, si el equipo de rescate pudiera llegar a ti en 1 o 2 minutos, estarías bien. Pero hay organismos vivos que pueden sobrevivir incluso allí. Una especie bacteriana prosperó en el espacio exterior cerca de la Estación Espacial Internacional durante 3 años. A estas bacterias no les importa el vacío y la falta de oxígeno. Incluso lograron sobrevivir a la fuerte radiación solar. Bueno, creo que merecen el título de las bacterias más resistentes del mundo. Es uno de los lugares más intrigantes del mundo. Cubierto de obscuridad y a kilómetros de profundidad, este lugar extremo alberga criaturas y fenómenos insólitos. Su nombre es Fosa de las Marianas, y es la fosa oceánica más profunda de la Tierra. No es de extrañar que sea tan difícil de explorar.
Debido a las arriesgadas condiciones, no es posible explorarla sin el equipo adecuado. Pero, ¿qué pasaría si lanzáramos una bola de acero ahí abajo? Comencemos por lo más básico. ¿Cómo se descubrió este agujero de enorme profundidad en el océano? El HMS Challenger lo identificó en 1875. El barco contaba con un equipo bastante sofisticado para su época, pero no era lo suficientemente bueno como para poder explorar la fosa por completo. Algunas décadas más tarde, en 1951, otro barco, el HMS Challenger II, regresó al lugar mejor equipado. El buque contaba con una ecosonda y logró tomar medidas precisas de lo que parecía ser el punto más profundo de la superficie de nuestro planeta. Si la observaras en 2D, verías que la fosa mide 2.400 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho en promedio. Además, parece una especie de cicatriz en forma de media luna cuando la observas desde arriba. Nada fuera de lo común hasta ahora, ¿verdad? Pues bien, si extendieras un cable desde la superficie del océano hasta el punto más profundo de la fosa, mediría la asombrosa cifra de 11 kilómetros. Si fuéramos capaces de mover el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, para cubrir la fosa de las Marianas, seguiría sin ser suficiente. Le faltaría aproximadamente 1,5 kilómetros. Al ser tan profunda, está casi completamente cubierta de obscuridad, ya que la luz apenas puede llegar a distancias tan extremas bajo el agua. La temperatura tampoco es agradable, apenas unos grados por encima del punto de congelación, pero la característica más peligrosa de todas es la presión del agua. Justo en el punto más profundo de la fosa, la presión es unas 1000 veces superior a la presión atmosférica estándar. No son muchos los que han intentado descender a la fosa de las Marianas. De hecho, el primer intento organizado tuvo lugar hace más de 60 años. Estuvo a cargo de Jacques Piccard y Don Walsh en un sumergible. Solo pasaron unas 5 horas descendiendo y apenas 20 minutos en el fondo. Por desgracia, no lograron tomar fotos. Antes de que estos dos científicos lograran descender, los especialistas creían que había pocas o ninguna posibilidad de que existiera vida ahí abajo debido a las condiciones, sobre todo por la presión extrema. Pero, mientras estaban en el fondo, las luces del sumergible divisaron una criatura muy plana. Como puedes imaginar, los recursos aquí son muy escasos. ¿Qué clase de criaturas viven aquí abajo? ¿Y cómo sobreviven dada la hostilidad del entorno? Sorprendentemente, en la fosa de las Marianas, viven una gran cantidad de animales. Algunas de estas criaturas recurren a sustancias químicas para sobrevivir, como el metano o el azufre, mientras que otros tipos de peces devoran la vida marina que es, más débil que ellos en la cadena alimentaria. Las criaturas más comunes que se encuentran aquí son los ctenóforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Algunos de ellos se han adaptado al endurecer su caparazón, utilizando el aluminio extraído del agua de mar. Las criaturas más pequeñas, como los microbios, se adaptaron alimentándose de las sustancias químicas emitidas cuando el agua del mar golpea las rocas submarinas. En cuanto a la fauna, el pez caracol de las Marianas es la estrella de la zona. Es pequeño, de 7 a 22 centímetros, traslúcido y sin escamas, pero es el principal depredador de la zona. No es de extrañar que algunas personas creyeran que el antiguo megalodón podía seguir viviendo aquí. ¿Qué era el megalodón? Era el mayor depredador conocido en la historia de nuestro planeta. Básicamente, el tiburón más grande y desagradable que jamás haya existido. Los científicos creen que se extinguió hace bastante tiempo, y la idea de que todavía podría estar escondido en la fosa de las Marianas no tiene mucho respaldo. El megalodón tendría que haber aprendido a navegar en una completa oscuridad. Debería ser bioluminiscente o evolucionar para tener unos ojos enormes. Además, debido a su tamaño similar al de un autobús escolar, habría necesitado mucha comida. Los microbios y los pequeños peces caracol no habrían sido suficientes. Si dejaras caer una bola de acero en la fosa, ¿qué efecto tendría en ella? ¿Sería la bola lo suficientemente fuerte como para soportar tal presión? Analicemos los datos. Si suponemos que se trata de una bola de acero sólida, la presión en el fondo de la fosa no sería suficiente para afectarla y causarle un daño permanente. Sin embargo, tardaría 12 minutos en llegar al fondo del océano. ¿Y la temperatura? Bueno, resulta que la diferencia de temperatura en la superficie y el fondo de la fosa es bastante impresionante. Esto haría que la bola se encoja un poco, pero una vez que la bola regresara a la superficie, recuperaría su tamaño original.
En caso de que la bola se quede atascada ahí, hay otra pregunta interesante a responder. ¿Se vería afectada por la corrosión? La corrosión del acero depende en gran medida de la cantidad de oxígeno en el agua. El nivel de oxígeno disuelto en el agua permanece constante a profundidades superiores a 5 kilómetros. Me ahorraré los cálculos, pero la bola de acero tardaría más de 10.000 años en oxidarse por completo bajo el mar. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme ¿qué necesitaríamos los humanos para sobrevivir a profundidades tan extremas? Veamos lo que se usó en el pasado para explorar este misterioso lugar. Una pequeña cosa llamada espuma sintáctica. ¿Por qué? Porque es el único material que puede flotar y resistir la presión que se encuentra aquí. Sin este tipo de protección, nuestros pulmones colapsarían rápidamente. Es más, la presión del agua empujaría el líquido hacia nuestra boca, reemplazando el oxígeno por agua. Por otro lado, deberíamos contar con la muy necesaria capacidad de poder regresar a la superficie en caso de que algo no saliera según lo planeado. Una de las embarcaciones que se sumergió aquí tenía pesos de acero de casi 500 kilogramos fijados para asegurar su hundimiento. Estos pesos estaban conectados al barco mediante un tipo especial de cable que tenía un tiempo de corrosión mayor en el agua de mar, de 11 a 13 horas, por si algo salía mal ahí abajo y debían regresar más rápido. Dadas las duras condiciones del lugar, el problema del suministro de oxígeno también es muy importante. Cualquier buque que quiera volver a descender a la fosa de las Marianas tendría que considerar algún tipo de dispositivo capaz de reciclar el aire para reducir la cantidad de oxígeno a transportar. Y el último, pero definitivamente el no menor de los problemas, sería la electricidad. No creo que haya un enchufe para cargar el celular ahí, así que debe haber suficiente batería como para mantener todo el equipo necesario. Comunicación, suministro de oxígeno, dispositivos de iluminación, etc. Ninguno de estos problemas parece ser un gran reto en la actualidad, ya que, desde hace poco, es posible comprar una excursión por la fosa de las Marianas. 3 afortunados formaron parte de este proyecto en 2020. Fueron sumergidos en una esfera de titanio de 9 centímetros de grosor. Esto garantizó que no sintieran ningún cambio de presión ni ningún tipo de estrés fisiológico. Cada uno de los invitados participó en un viaje individual con una duración estimada de unas 14 horas. El descenso en sí duró más de 4 horas. Una vez que llegaron al fondo, tuvieron la oportunidad de presenciar algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta. Luego llegó el momento de iniciar el ascenso, de 4 horas hacia la superficie.